nuestro primer invitado, que viene pues más o menos una vez al mes aproximadamente, porque sabemos que hay muchísimos temas de ginecología y de mujer que les interesan también a ustedes y los queremos dejar reflejado en Córdoba TV. Con nosotros está el doctor José Alcolea. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Amparo. Un placer contar con usted de nuevo. Como siempre. Bueno, pues llegamos con temas novedosos y en este caso también con temas que inquietan bastante a las futuras mamás, porque bueno, pues no siempre sale todo bien a la primera y es entonces cuando ahí están los profesionales como usted del mundo de la ginecología, que además ayudados por otros profesionales médicos, pues se encauzan el camino para que la mamá se sienta asistida y para que no esté sola en un proceso que a veces no es tan sencillo como parece. Efectivamente, Amparo, tienes mucha razón. A veces, pues efectivamente, cuando tienes un test positivo en casa, pues a veces, muchas veces lo digo yo a mis pacientes, a veces no termina con un bebé en casa. Claro. Has vivido el momento del test positivo, la ilusión del test positivo, pero en un momento determinado desaparece esa ilusión porque se ha parado, porque se ha sufrido un aborto, porque se ha sufrido una pérdida fetal y entonces pues efectivamente en ese caso pues a veces tenemos que indagar un poquito más y el tema que queríamos comentar un poquito esta tarde pues era el tema de la trombofilia, una serie de enfermedades que predisponen a tener o a sufrir aborto o algún tipo de pérdida fetal. ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir así de manera sencilla que todos podamos entender lo que es la trombofilia? Una trombofilia es una predisposición a sufrir trombos. Es una predisposición que tiene tu cuerpo a sufrir trombos, incluso después de una mayor predisposición a tener un infarto, mayor predisposición a tener una trombosis venosa profunda, un ictus isquémico o hemorrágico a nivel cerebral, incluso por esa predisposición tuya a tener trombos. La cuestión es que a veces ese tipo de situaciones se manifiestan precozmente con abortos de repetición. O con una pérdida fetal tardía. Estás embarazada de 7 meses y un día no hay latido y se deja de mover el bebé. Entonces, ante esa situación, a veces indagamos un poquito más y encontramos un pool de enfermedades inmunológicas, autoinmunes o mutaciones genéticas que tienes de base, bien como portadora o bien como paciente que sufre la enfermedad, o incluso a veces eres portador y ya has conocido a tu pareja que es portador, no lo sabe y se ha coincidido en el feto ese tipo de alteraciones. Y en esas situaciones, pues a veces se producen abortos de repetición, fallos de implantación en pacientes que se someten a fecundaciones in vitro o pérdidas fetales tardías, que también son bastante dolorosas, pero vaya que englobamos con trombofilia ese pool de enfermedades, mucha mutación del factor 5 de Leydig, mutación de la gen de la protrombina, hay una serie de enfermedades que las podemos pedir, se ven con una analítica de sangre y en esas situaciones, pues verdaderamente, a veces tras un desencadenante encontramos la causa y obviamente le intentamos poner solución. Claro, aquí entonces es que tenemos que tener primero el desencadenante, es decir, que no sé yo, para eso está usted aquí, para explicarlo, si esto se puede prever o si esto se puede incluso prevenir. No sé yo, antes de quedarse embarazada, en este caso nosotras pues podemos saber si vamos a tener que pasar por eso, si somos propensas a pasar por esa situación. Verdaderamente ese sería como un cribado de lo que me pueda pasar en la vida precozmente para evitar que me pase, ¿no? Entonces, a día de hoy no existe, no está establecido en el sistema público, en el sistema privado tampoco. Date cuenta que los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología dicen que debemos empezar, dada la frecuencia que es tener un aborto, sin ninguna enfermedad de base, sino simplemente porque concretamente ese embarazo se pare y no vaya bien, pues dada la frecuencia que tiene, que esperemos a 3 abortos consecutivos. Lo que pasa que es que también a veces sufrir 3 abortos consecutivos hay que diferenciar un poquito el caso. No es lo mismo empezar a indagarlo, por ejemplo, en una paciente que se ha hecho 2 fecundaciones in vitro, se ha quedado embarazada y con las 2 ha abortado. Es que a lo mejor no buscamos una tercera, ¿no? En ese caso, y sobre todo si tiene una edad materna avanzada, si la paciente ya tiene una edad a lo mejor superior a los 40 años. Es verdad que en gente más joven los protocolos dicen que hay que esperar 3, pero también buscamos otra serie de condicionantes familiares, por ejemplo, si tu padre ha sufrido un infarto, si tu hermana en su embarazo ha tenido una preeclampsia, si tienes una prima que ha tenido un aborto tardío de 38 semanas, y entonces verdaderamente a veces individualizamos el caso y iniciamos los estudios precozmente. Pero vaya, que verdaderamente no lo cribamos de forma universal. Nadie con 30 años dice, me voy a hacer un estudio de trombofilia, para ver vaya qué de es mayor. Lo que puede, qué es lo no que sabemos puede lo ocurrir que nos disparará la ciencia, Amparo, que a lo mejor llegará un momento en que nos compramos una analítica en una farmacia y nos dice el número de cánceres que vamos a tener. Así de sencillo. Pero de momento no. De momento no. De momento es verdad que lo buscamos con el desencadenante. Y todo esto, ¿cómo desemboca en la mamá? Al final, ¿qué es lo que va a notar ella o qué es lo que va a sentir?
ella lo que se va a sentir una vez que nosotros iniciamos el proceso de un estudio de alguna de estas enfermedades autoinmunes o genéticas, lo que hacemos simplemente es derivarla a la unidad que se ha creado recientemente en el Hospital San Juan de Dios, porque hacemos un abordaje multidisciplinar. En el fondo, a lo mejor, la clínica, la detección de la paciente está empezando con los abortos precoces y va acudiendo al ginecólogo, pero nosotros nos apoyamos en hematología, en hematólogos. En el fondo son enfermedades de la sangre y a veces necesitamos también apoyo de inmunología, ¿vale? Del inmunólogo, para que otro compañero por el tema de las enfermedades autoinmunes, para ver un poquito cómo podemos abordarlo. Y casi todas se canalizan, terminando por en el siguiente embarazo, o bien tomándose una aspirina, ácido salicílico o una aspirina, o bien una heparina. En el fondo, si sufres una trombofilia y tienes una predisposición a formar trombos, y a veces cuando se está implantando el embrión y estás de poquitas semanas, esos microtrombos que se forman en el lecho placentario es el origen de la pérdida fetal, pues con heparina o con aspirina la sangre está más líquida, por así decirlo, ya tiene una situación, ya no tiene una situación tan procoagulante, entonces pues en ese caso suelen ir bien. Normalmente la solución, y muchas seguramente de las espectadoras que nos estén viendo han conseguido un embarazo pinchándose o administrándose heparina o tomando una aspirina infantil por la noche, muchas veces también, que a algunas seguramente le está resultando bastante familiar, en el que tras varios abortos le dijimos que se tomase ese tratamiento y ya consiguió llegar al embarazo a buen término. Ha comentado usted que en San Juan de Dios pues ahora está como novedad esta unidad en la que pues son varios los profesionales médicos que trabajan en conjunto. Qué importante es precisamente eso, ¿no? Que encontremos esa unión, porque en un embarazo pueden pasar 20 millones de cosas. Totalmente, y muchas veces necesitamos apoyarnos a compañeros de otras especialidades para abordar el caso concreto de algunas pacientes. Pero la verdad que es que el hecho de haberla implantado, que tenga ya su agenda, consultas de trombofilia, que esté a cargo del doctor Molina, que es un hematólogo que también trabaja tanto en Reina Sofía como con nosotros, y la verdad que estamos encantados con él, es un trabajo que veníamos haciendo larvado ya desde hace 2 o 3 años. Efectivamente, sin llamarlo como tal, consultas de trombofilia, sí es verdad que le estábamos derivando a aquellas pacientes en las que nosotros detectamos, o bien porque ya le habíamos solicitado la analítica, o bien porque le estábamos viendo una clínica pues de varios abortos de repetición, de familiares que tenían han tenido un infarto, una madre con trombosis venosa, una hermana con preeclampsias en los embarazos previos, y entonces pues verdaderamente lo habíamos detectado. Y también desde las pacientes de reproducción asistida, en las que a veces realizábamos la transferencia de embriones y nunca llegaba a haber embarazo y de forma consecutiva, y lo catalogamos de fallos de implantación, también lo estamos valorando con él, y dentro de muy poco también con apoyo de inmunología. Entonces, pues la verdad que por esa parte se van sumando profesionales, ¿no? Vamos sumando profesionales para hacer un abordaje multidisciplinar, porque la verdad que estamos encantados, los números nos respaldan y es verdad que hay muchas pacientes y a raíz de la pandemia hemos notado también un incremento de consultas de gestantes y hemos visto también un incremento de estas situaciones. Y además el tema de las trombofilias también, Amparo, es un tema que a veces también lo empezamos a detectar porque muchas veces no esperamos esos 3 abortos, porque nos consultan muchas mamás con una edad avanzada. Eso quería saber también, si la edad tiene algo que ver con todo esto. Si tú tienes predisposición a tener una trombofilia, no tiene edad, es decir, que si tú tienes una mutación genética desde nacimiento, te puede ocurrir también en mamás jóvenes. Lo que pasa es que a veces no en todos los casos que tenga una trombofilia, no todos los grados de trombofilia te van a condicionar siempre un aborto. De ahí el hecho de que unas se traten con aspirina y otras se traten con heparina y unas con las dos moléculas, tanto con la aspirina como con la heparina. Entonces, pues hay a veces que, bueno, si eres joven y a lo mejor tienes una trombofilia leve, pasa desapercibida porque te ha ido bien. Has tenido un embarazo, has abortado una vez, has tenido otro embarazo, has abortado otra vez, pero bueno, lo hemos asumido como normal. En el caso de la edad materna avanzada, como rápidamente empezamos a pedir estos estudios, o en pacientes de reproducción asistida, porque ya una vez que dice, mira, ya para ir más sobre seguro, ya estamos incluso empezando a desbloquear este tipo de analítica de manera mucho más precoz, estamos viendo que aparecen efectivamente y que están ahí y que sobre todo me gustaría decir que la persona que se sienta identificada y que haya sufrido una pérdida fetal o haya sufrido una serie de abortos consecutivos y esté todavía ahí un poquito en el limbo de que no ha buscado nada, que solicite cita, que lo vean, que verdaderamente pues solicitando este tipo de estudios, pues a veces encontramos el origen del problema. Encontrar una solución. Poniéndole nombre y apellido, le ponemos tratamiento. Que es lo importante. Eso sin duda alguna, eso es lo más importante, doctor. Efectivamente. ¿Todo esto conlleva al final que se pierda el feto o hay casos en los que se puede prevenir y llegar a tiempo para que al final el embarazo pues llegue a término? Si no tomas medicación,
puede sufrir siempre un trombo. Sí. De hecho, los casos más dramáticos, Amparo, son las pérdidas fetales tardías. Claro. O sea, que descubramos que una paciente tiene una trombofilia porque se le muere un bebé a las 35 semanas. Claro. Efectivamente, y en ese tipo, cuando ya la pérdida fetal es avanzada, pues hace la autopsia o necropsia de tanto del feto, del cordón, de la placenta, por el servicio de anatomía patológica, y a veces te informan y dicen, pues tiene un trombo en el cordón umbilical. Sí. Y tú dices, oh, la placenta tiene microtrombos por todo el lecho placentario. Sí. Y tú dices, qué mala suerte. Verdaderamente lo que ha sufrido es que se ha asfixiado. O sea, no había ningún problema, no estaba mal, no estaba mal, o sea, simplemente que es que la predisposición a formar trombos, pues en vez de hacérselo al feto con 38 años, sí. E incluso a veces pues en patologías de gente joven que le dan un infarto agudo, sí. Con 25 años, dice, sí. Estoy en un infarto de miocardio con 25 años y a veces subyace tras una trombofilia, pues a veces nosotros como ginecólogos, como obstetra, descubrimos que, bueno, pues en el caso concreto de este feto, pues la toca sufrirlo con 35 semanas de vida. Entonces, pues ahí ha tenido la mala suerte. A veces es verdad que se detecta a posteriori y en una mujer adulta que dice, vaya, si teniendo esa predisposición y también la tiene tu madre, a lo mejor contigo podía haber abortado y en ese caso no fue así, ¿sabes? Pero verdaderamente sí le ponemos solución. En el caso en que una mamá ha perdido un bebé de 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9 meses y el caso al final se descubre que es por una predisposición de ella a formar trombo, los siguientes embarazos van con medicación. Van con medicación y van bien. Y van bien, ese es el mensaje, creo yo, que también tenemos que lanzar, ¿no? Que recibir, que van claro bien, que el hematólogo te va controlando todos los trimestres, te va ajustando la dosis de heparina según el peso, necesites. Porque tú, claro, vas cogiendo peso a lo largo de las semanas y los meses de embarazo, pues hay que subir un poquito la dosis, va poniéndote un control en el posparto, porque a veces incluso con este tipo de enfermedades tienen que estar heparinizadas durante la cuarentena, porque también es una situación predisposición a trombosis, entonces pues ya está. No obstante, una trombofilia, aunque la estamos ahora mismo catalogando dentro del espectro de la obstetricia, también le puede dar a una chica que esté tomando anticonceptivos. Sabéis que los anticonceptivos son seguros, pero es verdad que en ciertas pacientes, en ciertas situaciones, tienen determinado riesgo trombogénico, fundamentalmente asociado al estrógeno. Entonces, pues los anticonceptivos que llevan algunas moléculas del estrógeno, como el etinil-estradiol, tienen cierto riesgo trombogénico que en población sana está absolutamente asumido de que no suele haber ningún problema, pero en gente que tenga predisposición con una trombofilia también puede aparecer el problema. Y en la unidad de trombofilias del Hospital de San Juan de Dios, aunque está recientemente implantada, el trabajo de estos 2 años también hemos tenido que derivar a alguna paciente que ha tenido algún percance tomando anticonceptivos y tú dices, pero si tienes 26 años, ¿cómo es posible que te haya dado una trombosis detrás de la rodilla con 26 años? Si lo único que tomaban, yo no tomo nada, solamente mi anticonceptivo. Y entonces le hemos hecho los estudios de trombofilia, han dado positivo y ya verdaderamente, pese a ser ha surgido de un caso que le ha pasado a una paciente, ella ya sabe esa predisposición, con lo cual está sobre aviso para cualquier vuelo en avión de más de 10 horas de duración, ejercicio y dieta, intentar dejar el tabaco, por decir, bueno, pues si el tabaco también predispone a sufrir riesgo trombogénico y tengo yo una trombofilia, pues chica, tienes todas las papeletas, deja de fumar. Entonces, pues te va a venir bien, te va a beneficiar. Entonces, pues la verdad que muy bien, tanto en el espectro obstétrico como ginecológico. ¿Y cómo es ese trato directo de la paciente? Porque claro, es una unidad bastante novedosa, pero como bien acaba usted de comentar, este trabajo viene ya de años atrás, es decir, que no es de un día para otro. No es de un día para otro. ¿Cómo se trata a una paciente que necesita estar en esa unidad, que necesita que la vigilen y que le controlen? Pues mira, acudiendo a sus consultas, la unidad dispone tanto de un correo electrónico como un teléfono de urgencia. O sea, una vez que la paciente se deriva a la unidad, tiene un teléfono de urgencia en el cual ella puede llamar ante cualquier percance, situación o duda que le surja durante el tratamiento. Puede llamarme y decir, es que se me ha olvidado ponerme la heparina, pasa algo que me la ponga 5 horas después, aunque normalmente eso previamente se intenta explicar en la consulta. Normalmente disponen de eso, de un correo electrónico y de un teléfono de urgencia para cualquier tipo de duda. Empieza recibiendo consultas ginecológicas por las patologías por las que suelen consultar y nosotros lo derivamos a la unidad y hacemos un abordaje multidisciplinar. Intentamos hacer coincidir las analíticas, porque lleva tanto un control, el control normal del embarazo, con las analíticas pertinentes, normales, habituales del embarazo y un control analítico extra pautado desde la unidad por hematología. Entonces, bueno, pues andamos de forma coordinada y normalmente es verdad que, importante, una cosa que quería aclarar, solemos coordinarnos de cara al parto. ¿Vale? La paciente está informada de cuándo pincharse, de cuándo no pincharse, porque el uso de la aspirina o el uso de la heparina sí puede entrar
entra un poco en conflicto con el uso de la técnica epidural. Ajá. Es decir, no te pueden poner la epidural si te has pinchado la heparina unas 6-12 horas antes. Vale. Lo ideal es tenerla suspendida 24 horas antes. Bueno, pero es poquito entonces. Claro, pero tenemos seguridad que con 12 horas los compañeros de anestesia colocan pueden trabajar y ponerse la epidural. Y las pacientes que solamente lleven una aspirina, como normalmente la aspirina se suele dejar en el último mes de embarazo, tampoco suelen tener problema, pero incluso si se le ha adelantado el parto y estaba tomándose su aspirina infantil, normalmente con la aspirina no hay contraindicación para poner la epidural si se puede. Pero sí que es verdad que luego ya son pacientes que una vez que le informas de esto y por ejemplo ellas sí piensan de entrada que quieren la epidural en su parto, pues estamos muy coordinados con la unidad de hematología para ver en qué momento pincharse y colocarles unas horas precisas del día. Claro. Pues normalmente lo que hacemos es intentar bajarle la dosificación de la heparina a la mañana, porque normalmente se libera más oxitocina por la noche, normalmente las contracciones surgen más por la noche, normalmente empiezan todas las molestias tipo regla y sensación de que va a desencadenarse el parto por la noche. Y entonces les decimos, preferimos que vengas al hospital, no te pinches la heparina a las 8 de la mañana, te hagamos una evaluación, si creemos que el parto se está desencadenando o es inminente, ya no te la pones, en el caso de que quieras la epidural, y si vemos que todavía pues, va más lento, va con retraso, o creemos que es una falsa alarma, pues le echamos su heparina y otra vez al día siguiente la volvemos a reevaluar, efectivamente, pero vaya, es lo único el tema de la heparina que también tenemos coordinación. Que hay que tenerlo también en cuenta, claro, por supuesto. Es que hay que mirar mil cosas, ¿eh? Sí, efectivamente. Con una embarazada y en un parto hay que mirar 1000 millones de cosas. Hay que mirar un montón de cosas, pero la verdad que este tipo de unidades y este tipo de planteamientos al final van en beneficio de las pacientes y es verdad que luego bueno pues tiene ciertas satisfacciones personales. Claro. Es decir, que cuando tú has acompañado a despedir a un hijo, cuando despides un hijo de 7 meses estás despidiendo un hijo. Sin duda alguna. Normalmente no les pones el mismo nombre al resto de hijos que vayas a tener, porque ese ya ha formado un huequecito en tu corazón y siempre te acordarás. Entonces, cuando has despedido a un bebé de 7 meses, has tenido que acompañar en el dolor a sus padres, aunque obviamente ellos lo van a vivir muchísimo más intenso que tú lo puedas vivir, pero en el fondo es una frustración desde el punto de vista de los tetras, porque son embarazos que van bien, es decir, no he detectado una cardiopatía y te estoy avisando, no he detectado algún problema fetal que lo llevamos arrastrando todo el embarazo, no. Normalmente las muertes fetales tardías ocurren de un día para otro. O sea, el motivo de la consulta, o sea, hoy no se me mueve, lleva 6 horas sin moverse, pero si estaba todo bien. Entonces ahí viene nuestra frustración. Y luego ver que posteriormente, habiendo detectado el problema, habiéndole puesto un tratamiento y habiendo vuelto a acompañar a esa paciente y con unos miedos tremendos, porque que salga todo bien, que a mí ya me han contado la película de que siempre sale bien, yo he vivido que no sale bien y que a veces no sale bien y tengo una lápida en el cementerio y tengo una situación un poco compleja o tengo en mi casa un recuerdo o tengo algo, pues al final decirle, mira, ¿ves? Ya está. Que sí, que sale bien. Que sale bien, que ya está. Entonces, verdaderamente eso pues es una satisfacción, por supuesto, es una satisfacción tremenda. Sin duda. No olvidas el dolor, pero verdaderamente el decir que has ayudado a una persona a conseguir una de sus metas, que es irse madre, pues la verdad que ese tipo de situaciones, eso verdaderamente para nosotros es que no hay sueldo, me refiero, si verdaderamente disfrutas de tu profesión, es uno de los momentos que tú dices, por Dios, si es merece la pena, el esfuerzo merece la pena. Totalmente, y más que es que se lo merecen, si es que se lo merecen, si es que le tenía que salir bien la película alguna vez, entonces por eso. ¿Cuánto tiempo hay que esperar desde que una mamá sufre un aborto hasta que luego puede volver a quedarse embarazada? ¿O cuánto debe esperar? Normalmente diferenciamos un poquito. Si has tenido una muerte fetal tardía, un aborto tardío, tienes que esperar un poquito la cuarentena y obviamente a que te vuelva a bajar el periodo. Si los abortos son precoces, te pueden suceder 2 opciones. O bien ha hecho una expulsión espontánea, o sea, se ha parado, ha empezado a sangrar, a consultar, se estaba expulsando solo el saco gestacional, con lo cual, en teoría, después de la siguiente regla, puedes quedarte embarazada si quieres, y es verdad que otras veces es necesario hacer un legrado. Hacer un legrado que cuando diagnostican un aborto diferido, la paciente mancha un poquito, o has ido a una ecografía de las del principio y dices, mira, pues no ha crecido desde la última, se ha parado, pero estás de poquito, te aconsejamos que te hagas un legrado, pues en ese caso concreto es verdad que con el legrado a lo mejor le decimos que espere un poquito más, pero
Tampoco demasiado, supuestamente está ovulando al mes siguiente y si el legrado ha ido bien, pero es verdad que esperamos a la ecografía posterior. Le solemos dar una cita después de un aborto a hacer una ecografía transvaginal, valorar que el endometrio se haya quedado bien, que no se haya quedado ningún restito, que no haya tenido infección posterior ni ninguna cosilla, y entonces a partir de ahí ya le aconsejamos. Y siempre indagando un poco las causas, es decir, si se debe a que no toma ácido fólico, que tiene la vitamina D bajita, se la intentamos suplementar, si partía de una anemia muy importante y se había quedado embarazada, le decimos espérate, recupérate de la anemia y luego vuelve a buscar, y si verdaderamente estaba todo bien y ha sido simplemente el primero de poquito y mala suerte, le decimos que con el siguiente ciclo pueden volver a intentar. No hay problema. No obstante, igual que de un aborto, aunque sea precoz, no es tanto la recuperación física, Amparo, como la psicológica. Como la psicológica, claro. Es que eso también lo quería comentar con usted, que es que esa parte también es muy importante y ahí también están los profesionales como usted para acompañar a la mamá, porque es que no es fácil. No es fácil, no es fácil. Después de sufrir una pérdida, no es fácil. Y nosotros también desde el hospital, pues quiero aprovechar el que está aquí con vosotros en Córdoba TV para deciros que disponemos también de una unidad de acompañamiento al dolor. ¿Vale? Tenemos una unidad de acompañamiento al dolor al hospital. La lleva una enfermera, es Sonia, se encarga del asesoramiento, tiene montada su unidad, ha dado sus cursos de formación del dolor perinatal, o sea, del dolor, aquel dolor que es de tanto de las pérdidas fetales en embarazo como de los primeros días después del nacimiento, que también puede sufrir una muerte súbita del lactante, algún tipo de situación de esa, y la verdad que estamos encantados con su trabajo. El hospital se vuelca con ello también un punto desde la perspectiva de orden hospitalaria de San Juan de Dios, del acompañamiento holístico a todo, o sea, no solo la patología clínica, que ahí estamos nosotros, sino que el hospital también te oferta un poco, ¿no?, su acompañamiento espiritual, por así decirlo, bien religioso o bien con algún tipo de convicción que tú tengas, y verdaderamente esa unidad de acompañamiento al dolor es muy importante. No solemos derivar a las pacientes con abortos precoces de poquitas semanas o típica paciente con el test positivo que a los 5 días le baja la regla y no ha visto nunca nada, pero sí ante una pérdida fetal ya más importante, le decimos que contamos con una unidad del dolor, que si quieren pedir su cita, hablar con la persona que lo lleva a cabo y con todo el asesoramiento que tiene del hospital, la van a tratar. También, es que es muy importante, es otra etapa también que a algunas mamás les toca pasar, mamás y papás, porque aquí hablamos de las mamás porque evidentemente el dolor físico también es el de la mamá. Protagonistas, ¿no? Pero es verdad pero claro, obviamente, que la pareja es fundamental en todo, igual que tú y tu pareja y lo sufre contigo, efectivamente. Sin duda alguna. Entonces, tanto tu pareja varón como tu pareja del mismo sexo lo sufre contigo, porque verdaderamente en este caso, pues obviamente es un dolor compartido, claro, igual que cuando un bebé llega es una alegría compartida, pues el dolor también es compartido. El dolor también es compartido, pero bueno, lo importante es que la buena noticia y el mensaje positivo, porque este es un tema que suele ser tabú. Y luego muchas pacientes me lo comentan en la consulta, me dicen, Pepe, mira, dice, pues ¿sabes que mi prima también ha abortado? ¿Sabes que tengo 3 amigas que también les ha pasado? Y lo estaba viviendo como que qué mala suerte, que soy yo, que esto no le pasa a nadie, que esto no... Y verdaderamente los abortos del primer trimestre son frecuentes y hay que quitarse el tabú y la venda de no contarlo. Pues no pasa nada, incluso a nivel laboral, las empresas también tienen que estar un poquito empezando a concienciarse y decir, ¿qué te ha pasado? Pues que me han hecho un legrado ayer. Pues entonces a lo mejor necesito 3 o 4 días de reposo un poquito y de recuperarme yo, porque emocionalmente para poder otra vez estar o de cara al público o haciendo el trabajo que esté haciendo, lo que sea, porque no contaba con ello. Y entonces, y es verdad que a veces pues, incluso no hemos dado la noticia de que estaba el embarazo y tenemos que dar la otra, pero bueno, que verdaderamente hay que concienciarse que eso es así, que eso es frecuente y que en el caso de que ya nosotros nos preocupemos, veamos que es algo repetitivo o haya sufrido una pérdida gestacional tardía, tengas edad avanzada y factores de riesgo, vamos a hacer un estudio de trombofilia. Que es lo importante y es también de lo que estamos hablando. Pero tenemos que hablar de más temas, porque yo ya aprovecho que está usted aquí y tenemos que hablar también de la vacuna de la gripe, porque es cierto que es otro tema que también preocupa mucho a las mamás, que cuando estamos embarazadas pues no sabemos si ponerlas, si no ponerlas, sobre todo porque normalmente por edad no hemos acudido a ponernos esa vacuna nunca. Nunca al centro de salud, no somos mayores de 65 años, no tenemos comorbilidades. Exactamente, pues nunca nos hemos enfrentado, ¿no?, a la vacuna de la gripe y nos toca enfrentarnos cuando estamos embarazadas. Efectivamente. ¿Qué riesgo hay, qué ventajas hay y por qué es beneficioso que una mamá que está embarazada se vacune de la gripe? Pues mira, riesgo
el efecto local que te puede hacer la vacuna, sí. que te moleste el brazo o que te haga el dolorcito un poquito de brazo. Está. Beneficios todos. Las vacunas de las gripes son seguras y lo que no queremos es embarazadas con gripes malitas. Sí. Malitas, que les cuesten respirar, que tengan esa tos pertinente y que encima se sobreinfecten de COVID con la inmunodepresión de la gripe. Estamos saliendo del COVID, debemos de seguir con las mascarillas, ¿vale? Si no hay distancia de seguridad, debemos de seguir con las mascarillas. Y verdaderamente les ha tocado una época de vacunarse. La vacunación de la gripe de la embarazada no es nueva, como así como la del COVID lo ha sido, la de la gripe no, y en campaña vacunal las gestantes que estén embarazadas durante la época otoñal y el invierno deben de vacunarse de la gripe y me consta que dentro de poquito están empezando a dar ya en los centros de salud las vacunas y recordaros que se tienen que vacunar de la tosferina, de la gripe y del COVID. 3. Por falta de una, 3. Y en el caso de que tu grupo sanguíneo, su RH, sea negativo, es decir, que tengas un grupo A negativo o B negativo, también te tienes que poner en la semana 28 la vacuna anti-D. Son 4 vacunas. Frase típica de la consulta, Pepe, que es artera de vacuna. Efectivamente, pues son lo que han tocado. Es lo que ha tocado. Hay que vacunarse de la gripe, del COVID, de la tosferina y del RH si eres RH negativa. Tus brazos se van a resentir un poquillo, pero es que verdaderamente es beneficioso. Lo va a agradecer la salud. Lo va a agradecer la salud. La vacunación de la gripe es buena, ¿por qué? Porque las embarazadas son una situación de inmunodeprimido y ha costado con el COVID que tanto las industrias farmacéuticas que venden las vacunas como las sociedades científicas admitan que son seguras en el embarazo, pero es que se las deben de colocar en el embarazo porque la enfermedad por COVID es peor. Y ya hemos tenido malos casos este verano porque se ha retrasado la vacunación del COVID en embarazada ante la incertidumbre de todo, pero que verdaderamente ya empezamos a tener certeza y la empezamos a recomendar y la vacuna de la gripe ya está demostrada que sí. Que no hay Además, con ella. La vacuna de la gripe muta todos los años, con lo cual hay que ponérsela todos los años. Y si te la pusieron del embarazo anterior y estás de nuevo embarazada, te la tienes que volver a poner. De nuevo. La tosferina pasa exactamente igual y sospecho que al COVID le va a pasar lo mismo. Lo mismo también. Que va a mutar y acabará como una vacuna puesta que una vez al año, población, pues, o por lo menos en población de riesgo, y van a meter ponerla. al grupo de embarazadas en población de riesgo del COVID, y si ya es una enfermedad que nos permite estar sin mascarilla con normalidad, porque las tasas de incidencia y de fallecimiento son comunes al resto de otras patologías, quedará seguramente la vacuna como puesta en el embarazo a priori. ¿Vale? Y la de la gripe seguro. Seguro también. No afecta al bebé, entiendo por lo que está la comentando, vacuna de la que gripe la vacuna de la no gripe afecta, no afecta al bebé. Se afecta al bebé si tú te pones muy mala con gripe, con fiebre, con malestar general y necesitas un ingreso hospitalario o necesitas oxígeno de suplemento. En ese trance sí se afecta al bebé, con lo cual es mejor no cogerla. Higiene de manos y mascarilla. Sabéis que las tasas de gripe amparo han bajado muchísimo con el uso de la mascarilla. Entonces, ¿tengo que vacunar a las embarazadas de gripe? Sí, pero se deben de poner la mascarilla porque incluso evitarán cogerla. El miedo de que es que yo siempre con la vacuna de la gripe me pongo un poco mala, sí, te puedes poner un poquito mala con la vacuna de gripe, pero no enfermas de gripe. Entonces, y nosotros profesionales sanitarios, yo me vacuno todos los años de gripe. Claro que sí. Así que son vacunas que por supuesto van a ayudar a la mamá, van a tener también protegido al bebé, que es lo importante y que creo que es lo que todas buscamos cuando estamos embarazadas, que al bebé no le pase nada. Hijo sano. Efectivamente, que la mamá esté bien y que el bebé pues esté mejor todavía, así que por eso es importante el tema de la vacunación. Da igual el momento de la gestación en el que estemos, es decir, una mamá de una falta, que una mamá ya que esté en la semana 38 se tiene que vacunar igual. La vacuna de la gripe la están poniendo en todos los trimestres. Es verdad que si, por ejemplo, la campaña es muy precoz, en los centros de salud a veces les suelen comunicar que esperen un poquito más si el embarazo es muy precoz a ponérsela pasado el primer trimestre, pero verdaderamente si estás de una falta y la campaña de la gripe dura hasta marzo, te vas a acabar vacunando de la gripe. Efectivamente, a veces justo al principio te las posponen un poquito, en aquella pues estoy manchando, pues estoy por no sé qué, o todavía no he ido al ginecólogo, no sé, y le dicen, bueno, espérate un pelín, pero vamos, que te la puedes poner. Que no hay problema, que es lo importante. Efectivamente. Y la vacuna del COVID, ya para ir terminando, que nosotros seguiríamos aquí charlando toda la tarde con usted, pero sabemos que tiene también más trabajo. Pero tenemos que dosificar, porque además me encanta ir trayendo periódicamente temas, porque creo que además, y yo lo noto en la consulta, la gente te lo agradece. Por supuesto. Este tipo de medios y este tipo de llegar a la población y de eso, la gente luego te dice, Pepe, te vi en la entrevista y la verdad que me ayudó. Y os repito, todas las que habéis sido identificadas con el tema que hemos tratado, solicitad cita, que verdaderamente a veces detrás de ese problema existe una solución.
Eso es fundamental, es con lo que nos tenemos Claro. que quedar. Y antes de terminar, sí le tengo que preguntar también por el riesgo que hay de la vacuna del COVID, que ya hablábamos con usted antes de verano, pues que ya había salido que las embarazadas se debían vacunar de COVID, y ahora mismo, pues ya que ha pasado más tiempo, ¿cómo se encuentra esa situación? Lo han hecho bien, lo han hecho bien. Fueron informadas y todas tuvieron al final muy buena disposición. Ajá. Tuvimos alguna reticencia personal, como en todos casos, de que decir, bueno, Normal. para lo poco que me queda yo ya no, o ya justo al final yo ya no me quiero poner mala para una semana que me queda, pero verdaderamente nuestra recomendación era que sí, y también las que se han comprometido se la han puesto luego posteriormente, y las tasas han sido satisfactorias. La verdad que obviamente también un poco la prensa ayudó en el aspecto de decir el poder expandir las noticias, como las situaciones dramáticas que se vivieron en la Virgen de Rocío, pues dio a luz y falleció de COVID, o Dios no sé qué, pues eso verdaderamente concienció, caló bastante y ayudó a nuestro mensaje de deciros es que estáis inmunodeprimidas y se os coge con las defensas bajas de forma fisiológica y natural por el mero hecho de estar embarazada. Como te pille el COVID y lo cojas bien, puedes tener un problema. Entonces, verdaderamente el mensaje caló y las tasas de vacunación de embarazadas subieron mucho y las comorbilidades también han disminuido, así que fenomenal. Pues siempre hay que hacer caso a los profesionales, por supuesto, como usted. Pues doctor, por lo menos dejamos el mensaje, luego claro, cada paciente es autónomo, pero verdaderamente que seguir los consejos a veces funciona. Hombre, por supuesto, y al final lo que queremos es eso, buenas noticias y que todo salga bien. Efectivamente. Doctor Alcolea, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a nuestra consulta en lugar de ir nosotros a la suya. Siempre completamente agradecido, muy agradecido, Amparo, y sabéis que me tenéis aquí porque lo sabemos. Soy un equipazo y siempre que vengo aquí veo a todo el mundo, toda la gente trabajando y todo, digo, madre mía, qué buen sitio, y que a nivel local yo creo que estáis teniendo muy buena repercusión. Muchas y yo gracias, me encanta estar aquí con vosotros.